La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radiocultural. La mente sana del dial. La única certeza. Estimados amigos radioescuchas de Identidad Radiocultural, sean bienvenidos una tarde más a nuestro programa La Única Certeza. Damos las gracias a nuestra querida viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, y al gobierno provincial de Tungurahua por su apertura y el constante apoyo. La temática del día de hoy, la temática de la tarde de hoy, está vinculada a algo que, se conmemoró este mes, para ser más exactos, del 4 de febrero justamente, y es acerca de la lucha contra el cáncer, ¿sí? El Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Tomando en cuenta que es una problemática social que hoy en día afecta grandemente a muchos hogares, a muchas familias y a muchas personas de nuestra comunidad, no solamente aquí en la ciudad, sino en la provincia y a nivel nacional también. Entonces vamos esta tarde a profundizar un poco más acerca de esta temática con nuestros invitados como todos los días lunes. La única certeza. La única certeza. Ideas que trascienden. El cáncer puede tocar el cuerpo, pero la esperanza y la buena voluntad sostienen el alma. Vamos a empezar el programa la tarde de hoy. Vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos invitados y empezamos con un invitado muy especial. Es el ingeniero Juan Pablo López. Él es sobreviviente de un diagnóstico de cáncer. Le presentamos. Él es ingeniero electrónico y de comunicaciones, es máster en gerencia informática y, como les decía, él es un testimonio vivo de lo que es pasar por esta circunstancia de salud, esta circunstancia médica, esta circunstancia que alberga o acoge una serie de situaciones, una serie de circunstancias y una serie de situaciones que son muy fuertes, no solamente para la persona que recibe y vive con la enfermedad, sino también para su familia y su entorno familiar, social, emocional, de pareja, laboral incluso. Querido Juan Pablo, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como dijeron anteriormente, mi nombre es Juan Pablo, soy un sobreviviente de un adenocarcinoma gástrico en etapa 3B. Significa que ya cruzó la serosa y ya hubo metástasis, ya se regó el cáncer. Entonces, les voy a contar un poquito más de eso, pero antes también tenemos otra invitada, así que damos paso para que la presenten. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, antes de dar paso a Estefi, que es nuestra otra invitada, vamos a conversar contigo un poquito. Cuéntame, yo sé que la situación de recibir una noticia como un diagnóstico de cáncer es algo muy fuerte, pero ¿cómo fue el momento en que tú recibiste este diagnóstico? Bueno, la verdad, yo comencé a tener problemas gástricos desde muy joven, desde los 15 años, pero lamentablemente nosotros como cultura no tenemos eso de prevención. Esperamos hasta que algo nos duela, hasta que algo nos pase, y ahí recién tomamos acción. Entonces yo desde los 15 años hasta los 28 años yo ya tuve problemas gástricos. Tuve, según lo que me supo mencionar el gastroenterólogo, una condición médica en la que el estómago se metía entre el pulmón y las costillas. Se inflamaba, se metía ahí y me daba calambres internos. Entonces eran unos dolores bastante fuertes, pero la típica de nosotros, ¿no? Una agüita, alguna pastilla, vamos a un médico así nomás, que me ponía alguna cosa y ya me sentía mejor y continuaba mi vida normal. Nunca tuve una dieta específica, nunca vi un especialista, hasta que justo yo estaba cursando mi maestría, estaba en el último semestre de la misma y recuerdo tan clarito, eran fiestas de Ambato. Entonces yo estaba en la casa Pilsener con mis hermanos, mis primos, celebrando, y fue pretexto de tomar un vaso de cerveza y comencé a vomitar sangre. Entonces ya ver el sangre, ya como que despertó una alerta, ya fue un botoncito rojo por ahí. Y ahí sí, claro, no, ese momento, si no, ahora sí, hagámonos lo que tenemos que hacer. Entonces me fui a la clínica de gastroenterología aquí en Ambato, por el sector del Recreo, y ahí me hicieron una endoscopía. Entonces en la endoscopía descubrieron ya el cáncer, un tumor alojado en la curvatura menor del estómago. Entonces fue un impacto muy grande, no tanto por la idea
de lo que significa tener un tumor, sino de la forma en cómo lo dijo el médico. El médico observó la endoscopía, comenzó a revisar y sus palabras fueron: eso es lo peor que he visto en mi carrera. Eso es lo peor que he visto en mi carrera. Tenemos que sacarte el estómago ahorita, que ni sé cómo, la operación te cuesta $28,000. O sea, él ya desde ese momento determinó la idea de que mi vida cambiaría radicalmente. Justamente con lo que tú comentas, Juan Pablo, y creo que es un mal, por así decirlo, de la mayoría del personal médico, personal de salud aquí a nivel nacional, incluso a nivel latinoamericano. Muchas personas llamemos profesionales, no tienen ese don de gente, esa parte humana de cómo poder dar un diagnóstico, de qué tan consciente soy, de qué nivel de afectación va a tener mi paciente al yo decirle: vea, usted tiene esto, le encontramos esto, le encontramos un tumor. O sea, es bastante indelicado el personal médico hoy en día. Y con lo que tú me cuentas, y no sé qué emociones fueron las que llegaron a ti al momento de recibir esa gran noticia tan fuerte. Bueno, la primera reacción que yo tuve obviamente fue un miedo atroz. Escuchar ya, porque él ya puso adenocarcinoma gástrico en el resultado de la endoscopia. Siempre cuando relacionamos cáncer es muerte, ¿no? Uh-huh. Ponemos en una balanza y las dos están al mismo nivel. Entonces la idea corrió por mi cabeza. En ese momento estaba yo con mi mami y salimos de ahí y era sin hablarnos. Yo solo lloraba, se me iban las lágrimas hasta llegar a mi casa. Y ahí estaban mis hermanos, mi papi, y les contamos, ¿no? Les dije: ¿saben qué? Me detectaron un tumor y me dijeron que es cáncer. Entonces escuché, yo solamente subí a mi habitación, lloré, grité, la verdad, fue una desesperación muy grande en ese momento, pero ahí tomé la decisión más importante de mi vida. En ese momento yo dije: del cáncer no me voy a morir. En ese momento lo declaré, acepté la enfermedad, una de las cosas más difíciles que puede pasar en este mundo, y a muchas personas a las que doy ayuda también, lo primero que les digo es eso: aceptar. Entonces tomé el camino de aceptar mi enfermedad y bajé y les dije: no, o sea, de esto no me voy a morir, no importa cómo, pero no me voy a morir de cáncer, les dije. Les vi a mi mami, todos eran llorando, me abrazaron, pero dije: no, de esto no me voy a morir. Entonces de ahí comenzó mi carrera contra el cáncer. Bueno, te felicito por esa forma de recibir, de actuar frente a la enfermedad. Tú mencionas algo que es muy importante hoy en día en personas, no solamente, digamos, en pacientes oncológicos, sino en personas que reciben cualquier tipo de diagnóstico médico. Muchas de las veces nos dejamos llevar por la enfermedad, nos dejamos ganar la batalla por el diagnóstico, ni siquiera por los estragos o el efecto de la enfermedad, sino solamente es el escuchar al médico decir: tiene esto, y automáticamente el cerebro funciona tan minuciosamente en llevarte ansiedad, llevarte depresión, las ideas de fatalismo, la idea de que se acabó tu vida, tus planes, tus proyectos, tu futuro, tu presente incluso, ¿sí? Pero algo que tú mencionas, que es muy importante también, sobre tu familia. Considero que como personal de salud es algo muy vital tener un excelente soporte familiar, una excelente red de apoyo que me puedan motivar, porque muchas de las veces las familias escuchan el diagnóstico y se van contigo en llanto igual del diagnóstico y se quedan todos ahí. En este rol, ¿qué tan importante fue el sostenimiento de tu familia, el rol de tu familia? La verdad, en este punto yo vivía en una burbuja, porque mi familia más cercana siempre fue como que mostraban su cara fuerte, ¿no? Uh-huh. El hecho de que no, todo va a estar bien, te vamos a apoyar, pero a mis espaldas mi mami tenía que sacarle 3, 4 de la mañana de la casa para que no le escuche llorar, gritar. Mi hermano hacía eso, mi hermano fue un gran apoyo, o sea, mi familia estuvieron ahí, y una de las razones muy grandes por las que yo seguía luchando, a pesar del dolor y de muchas cosas, era mi familia. Entonces yo dije: por ellos y por mí, la idea de ganarle al cáncer estaba latente.
Sí, hubo muchas veces que intenté rendirme, no lo voy a negar, es un miedo, es algo muy difícil, pero sin embargo ellos fueron los que me daban el aliento para seguir y los amo con todo mi corazón, agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado en todo sentido de la palabra, y si no fuera por ellos tal vez yo no esté aquí. Eran mi razón de vivir y por ellos luché también. Pero con respecto a que sí, las familias sufren más, me di cuenta que sí, muchas veces yo no me veía mal. Yo veía como que mi vida transcurría normalmente. Bueno, ya voy a contar un poquito cómo fue la operación, quimios, radios, todo eso. Pero según yo me veía bien. O sea, yo estaba bien, yo estaba normal. Pero la verdad es que ya después de que pasaron algunos años, ya encontré la realidad de lo que estaba viviendo. Entonces me veían acabado, la piel de otro color. Bajé casi 60 libras en 2-3 meses. Porque perdí el estómago totalmente. Entonces era un cambio muy radical a lo que yo era. Sin embargo, mi idea era diferente. O sea, yo nunca me vi derrotado, pero mi familia tuvo que asimilar el verme en las condiciones paupérrimas que me quedé. Claro, justamente para una familia es muy fuerte la idea ya que tiene de un ser querido, verle ya de forma diaria su aspecto, su fisonomía, los hábitos de alimentación, hábitos de ocio, a un cambio totalmente distinto, un cambio totalmente extremo, porque obviamente con diagnósticos así cambian nuestros hábitos de alimentación, cambian nuestros hábitos de conducta y por distintas situaciones ya no te permiten o tú mismo no te permites disfrutar la vida de una forma distinta. Cuéntanos un poco, Juanpa, ¿cuál fue dentro de este proceso de vivir, de sobrellevar la enfermedad, cuál fue el peor momento que has tenido que vivir? Bueno, si contara los momentos peores son algunos, la verdad. Uno de los más fuertes para mí fue cuando ya comencé a hacer los trámites en Solca. Y tuve a mi primer oncólogo, el primer especialista que me revisó y que literalmente me mató. Y yo estaba en la sala de espera y me repetía a mí mismo, siempre me decía a mí mismo, me repetía, me daba fuerzas y decía, no, yo voy a salir adelante, y voy a salir adelante. Y era como que la primera pared contra la que me choqué era el profesional de salud que debía estarme apoyando. Porque yo entré a la visita en ese momento y el médico lo que me fue, ni siquiera me saludó. Entré, le dije, doctor, buenos días, ¿sabe qué? Me dijo, Juan Pablo López. Digo, sí. Cáncer de estómago. Me dijo, chuta, te vamos a sacar el estómago, tenemos que sacar del estómago. De aquí te va a regresar, si es que vives de aquí un tanto. Me dijo, ¿has escrito un libro? ¿Tienes un hijo? ¿Has sembrado un árbol? Le dije, no, eso debes hacer antes de morir. Yo le decía, pero no, doctor, o sea, yo soy joven, o sea, yo quiero salir adelante. Yo siempre dije no, o sea, me dijo no. Mientras más joven eres, más agresivo es el cáncer. Y todo lo que yo le decía, me regresaba a ver, se reía y me decía no. Entonces fue la primera piedra en el camino a la que tuve que batallar. No sé si sigo enterado que sigue trabajando en Solca, pero fue una persona tan negativa en todo este sentido. Tal vez perdió la humanidad tantos casos que vio, no lo sé, no lo juzgo, pero fue como que una de las cosas más fuertes para mí, darme cuenta que voy a encontrarme en el camino con personas así, y especialmente un profesional de la salud, que debería ser el apoyo. Pero ese fue el mayor aliciente, porque dije, no me voy a dejar, y peor de este doctor. Algún rato le voy a encontrar y le voy a saludar y le voy a decir, y lo hice. Después de varios años lo encontré, le dije, mire, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor, sigo vivo. Y me fui. Lo segundo más duro que me tocó vivir, yo lo llamé algo muy irónico. Cuando yo estuve hospitalizado en Solca, tenía un garrafón de agua en mi velador, pero ya con la operación que me hicieron, les cuento un poquito de cómo fue. Como el tumor ya estaba bastante grande, era de 8 centímetros por 5 y por 6 en la curvatura menor del estómago, tuvieron que sacarme todo el estómago, parte del intestino, parte del esófago, los músculos del diafragma. Como ya se regó a los ganglios, me tuvieron que sacar 40 ganglios, conductos biliares, o sea, casi me vaciaron totalmente. Entonces, y me operaron un 28 de marzo del 2013, y cuando ya pasa la anestesia, da sed. Yo no podía ni tomar agua. Claro. Pasé 10 días sin tomar agua.
Y esa desesperación era fatal. O sea, en ese momento yo lo único que dije y grité, le dije, o sea, si me vuelve a pasar esto, déjeme morir porque no aguanto. O sea, era desesperante. El hecho de tener un garrafón de agua al lado y no poder tomar un vaso de agua era tan irónico que ahí me di cuenta de cosas tan simples de la vida que a veces no apreciamos y que lo tenemos a la mano solo por el hecho de estar vivos, y cuando pasa algo ahí recién nos damos cuenta y queremos ver lo que en realidad está pasando. Entonces esa fue como mi segunda cosa más difícil. Lo superé, logré llegar a pasar eso. De ahí la tercera diría que fue mi tercera quimioterapia, porque fue tan fuerte y me di cuenta cuál es el daño tan grande. Al fin y al cabo es para curar el cáncer, se supone, pero también es un daño tan fuerte que cuando yo salí de la tercera quimioterapia, solo el hecho de tomar un Bonais en la mano, porque el hielo ayudaba a que no me dé náuseas. Yo tenía que regresar a Cambato, me hicieron en Quito, no había que ir a radioterapias, tuve que ir a vivir en Quito también varios meses, y solo el hecho de topar con las manos el hielo me quemó la mano, me salieron ampollas en ese momento como quemador de segundo grado. Tomé un poco de hielo, lo mordí para regresar viajando y me quemó la boca, me hizo llagas todita la boca. Se me quemó esta vena totalmente del brazo derecho. Me dijeron que ya no iba a valer esa vena. Y, o sea, me di cuenta a qué me estaba enfrentando. Fue un despertar total en el que tenía dos opciones: o seguir o quedarme ahí. O rendirse. Sí, era una batalla de mí contra mí mismo. Y lamentablemente no había segundo puesto aquí. Entonces, o sea, fue algo tan duro de asimilar. Pero sin embargo, la fuerza nunca me faltó, nunca me dije no. Hubo momentos en los que sí se me iban las lágrimas porque el dolor era inhumano a veces. Estar con ese medicamento encima, que ya no se puede comer nada, que las náuseas día, tarde y noche, náuseas, vómito. Y eso, tener que viajar en ese momento cuando ni siquiera quieres que te toquen, o sea, sí es bastante fuerte, muy fuerte. Entonces, o sea, en las experiencias más grandes que yo tuve fueron esas, ¿no? También una en la que un gran amigo de la familia, al verme así, buscaron a un médico homeópata supuestamente, que era el médico milagroso, que daba la medicina precisa para que no dé efecto de la quimio. No para curar el cáncer, pero para que no dé efecto de la quimio. La medicina fue que también me dio, pero fue la primera vez que me desmayé en la vida. Entonces, bueno, las personas que estén escuchando, muchas veces recurrimos por la desesperación, por el miedo, ignorancia, a tratamientos que no están dentro de un cuadro médico real, que puede decirte que está basado en estudios que han pasado años y años desarrollándolo. Pero la desesperación nos hace eso, ¿no? Buscar tal vez una alternativa que no está dentro de algo científico. Entonces, he escuchado que el gallinazo, que el veneno de escorpión, que el veneno de serpiente. Y cuando te rodeas en este mundo, cuando ingresas en el mundo del cáncer, comienzas a conocer a mucha gente que también han pasado por esto. Entonces, cada uno tiene su historia y su atravesar, ¿no? Entonces, uno de ellos, me acuerdo que me contaba un gran amigo que lamentablemente ya no está, que a él le dijeron el veneno de serpiente. Se tomó el veneno de serpiente y le dio una infección. Casi muere por el veneno de serpiente y no muere por cáncer. Entonces, bueno, sí, hubo muchas cosas en las que tuve que enfrentarlo. Me hicieron despertar a un diferente yo, porque, bueno, siempre he escuchado la idea de que Dios hace las cosas porque Él sabe cómo las hace. Lamentablemente no tenemos el entendimiento total para saber por qué me dio a mí. Y esa era una de las cosas que yo hacía al comienzo, no preguntarme por qué a mí, hay personas más malas que yo, ¿por qué no les das a ellos? Hay políticos corruptos, asesinos, violadores, ¿por qué no a ellos? ¿Por qué? O sea, ¿yo qué hice para merecer esto, no? Y esas preguntas no tienen respuesta. Y hay personas que lamentablemente se quedan en la pregunta esperando una respuesta, y como no la tienen, decaen y se dejan vencer. Entonces, mucho de lo que yo viví fue no para responder la pregunta, sino fue para buscar la idea del por qué. Y la encontré. O sea, yo agradezco en este momento, puede sonar irónico, pero yo agradezco mucho al cáncer. Fue algo que me hizo despertar a una mejor vida.
Antes del cáncer no podía comer nada y ahora sin estómago como de todo. Soy bien goloso, como lo que sea. Me cuido obviamente, pero gracias a Dios tengo una alimentación normal. Lo primero que me dicen las personas cuando escuchan es, pero perdiste el estómago, ¿cómo comes? O sea, ¿cómo es? Claro que fue un proceso largo. Yo tuve que pasar casi 3 meses después de la operación comiendo compotas para bebé, papillas, comiendo cada hora, porque obviamente el estómago que me sacaron, me pusieron un pedazo de intestino que suple la función del estómago. Y es solamente una tripita. El intestino no es lo mismo que un estómago formado y todo eso. Entonces tuve que acostumbrarle al estómago a comer diferente. Y una de las cosas también que me ayudó es a visualizarme de manera en la que yo ya estaba curado. Y para eso yo me di tiempos. Yo dije, en 3 meses vuelvo a jugar fútbol, y en 3 meses volví a jugar fútbol. 15 días de lo operado me voy de nuevo a la maestría, cogí mi maleta, en 15 días me fui. Todavía estaba con las sondas puesto, pero me fui a seguir estudiando. Entonces yo me veía ya curado y eso me ayudó mucho. Me puse en la mente en el que sí, tengo cáncer, pasó todo esto, pero o sea, yo voy a seguir y no me voy a dejar. Bueno, y eso fue lo que me ayudó en verdad. Me sorprende mucho tu experiencia, Juan Pablo, y te felicito por eso. Tienes una actitud muy positiva, muy berraca, como dicen los colombianos. Bueno, para cerrar el segmento inicial contigo, ¿qué mensaje puedes tú dar a las personas, a las familias que están enfrentándose de lleno a este tipo de situación? Lo primero que les recomendaría, lo principal, es cuando encuentran un diagnóstico de cáncer, por Dios, no vayan al internet a estar buscando todo lo que quieran encontrar. Miren, en internet lo único que encuentran son cosas negativas. Sí, muy poco hablan de un sobreviviente, de una persona resiliente. La verdad, el internet, si ustedes ponen tengo un dolor de cabeza constante, cáncer. O sea, el internet está, porque no es hecho por científicos o personas que han estudiado, ¿no? Lo segundo es, aprendamos, así como nosotros escogemos comida, ropa, aprendamos a coger lo mejor y desechemos lo que no vale. Yo aprendí a escoger hasta de mi familia, porque había personas, obviamente, no por querer dañarme, no, sino por la ignorancia, que decían, cáncer, te vas a morir, ¿no? Una tía me dijo, bueno, mijo, ¿por qué será que los chistosos se mueren rápido, no ves? Entonces, otra tía me hizo rezar y me dijo, no, todo va a estar bien. Bajó las gradas y le escuché diciéndole a mi mami, ñaña, tranquila, nosotros nos encargamos de la caja, de las velas, de todo eso. Ya preparando el café. Del café, entonces no te preocupes. Entonces aprendí que igual que la vida, nosotros debemos escoger lo que en verdad nos alimenta. Así como una buena alimentación, escogemos, qué sé yo, un carbohidrato, vegetales, frutas, y escogemos la más bonita, ¿no? La fruta más bonita. ¿Por qué nosotros, lamentablemente, cuando se trata de palabras, escogemos las peores? Si alguien nos dice, chuta, el día de hoy te ves súper guapo, te ves bonito, te ves alguna cosa, a la tarde ya lo olvidamos. Pero si alguien me dice, eres tonto, me acuerdo unos 10 años. Y me recuerdo, y cuando recuerdo, me enojo más todavía. Entonces yo aprendí eso, y lo que les quiero decir es, hagan eso con su vida, ¿sí? Escojan lo mejor. Hay personas que nos rodean, que nos damos cuenta que en momentos como estos no deben estar al lado de nosotros. Entonces, hagámoslas a un lado. La verdad es así, no tenemos por qué cargar con personas negativas. Pero hay personas que nos dan un aliciente, que nos dan fuerza, que nos dan sonrisas. Entonces, ellas sí, abracémoslas y mantengámoslas con nosotros. Lo mismo es las palabras. Cojan lo bonito de la vida y eso guárdenlo. Y lo demás, sepárenlo. ¿Para qué? Listo, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, recordemos que la experiencia demuestra que el apoyo emocional salva vidas. Vamos a continuar con el programa con nuestra siguiente invitada. El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte. La única certeza se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza. La única certeza. Continuamos, estimados oyentes, con nuestro programa.
Vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente invitada, nuestra amiga, la magíster psicóloga clínica Stephanie Sánchez. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato, es máster en psicología infantil y del adolescente y cuenta con varios años de atención a infantes, adolescentes y ofreciendo ayuda a muchas personas que lo necesitan cuando lo requieren. Estimada Steffi, un gusto tenerte nuevamente aquí en la casa. Hola Paul, hola Juan Pablo, buenas tardes a todos los que nos escuchan. De igual forma, qué gusto estar acá y nada, muy contenta de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Steffi. Bueno, vamos a conversar ahora un poquito contigo. Desde la visión profesional, desde la visión de experiencia de tratamiento, ¿qué ocurre emocionalmente en una persona cuando recibe un diagnóstico de cáncer? Bueno, antes que nada quería decir que qué gusto y honor conocerte, Juan Pablo. De verdad eres un ejemplo de que la fortaleza, el estado mental, tu actitud frente a las situaciones negativas hizo la diferencia, ¿no? Y hoy estás acá compartiéndonos esto. Bueno, con respecto al tema emocional, es importante mencionar que existen varias reacciones a nivel emocional, depende mucho de la persona, obviamente. Pero a nivel general se podría mencionar que existe shock al inicio, al tener la noticia de que tiene cáncer. Puede generar también una ansiedad intensa, depresión, culpa, aislamiento también. Por otro lado, miedo a la muerte, que es algo inevitable, creo yo. Como Juan Pablo mencionaba, pues escuchas cáncer y dices muerte, ¿no? Y también puede generarse algo de irritabilidad, pero depende mucho de la persona, del contexto y, como mencionabas, también del tema familiar, quién está alrededor de esa persona en ese momento, su red de apoyo. Y creo que también depende mucho de los mecanismos de afrontamiento que tenga la persona en este caso, ¿no? Porque sí, como mencionaba al inicio, se da la irritabilidad y no solamente con diagnósticos de cáncer. Hablemos con pacientes que reciben diagnósticos de hipertensión, gastroenteritis, diabetes y tantas otras cuadros de enfermedades que existen hoy en día. Se da esto de la irritabilidad, el retraimiento social, la inhibición de muchas cosas, ¿no? Pero lo que tú mencionas, Steffi, sí tiene mucha razón, tiene mucho peso y son realidades que realmente se viven, se palpan en muchos casos, se palpan en consulta, se palpan en amistades, en nuestros vínculos y grupos sociales. Yéndonos un poco para allá, ¿de qué forma afecta? Bueno, Juan Pablo ya nos ha dicho cómo afecta el cáncer desde la perspectiva de vida de él, pero profesionalmente, ¿cómo afecta el diagnóstico de cáncer a la familia? Porque yo conozco de casos de familias que después de recibir un diagnóstico de cáncer, uno o varios miembros de su entorno familiar han caído en alcoholismo, han intentado quitarse la vida, incluso han abandonado el hogar. Entonces, ¿de qué forma afecta un diagnóstico de esta naturaleza al entorno familiar? Sí, el tema familiar es importante tomar en cuenta porque primero hay que saber cómo está constituida la familia también. ¿No es cierto? Si, por ejemplo, la persona a la que se le diagnostica cáncer es jefe de hogar, ¿no es cierto? Tiene hijos o en este caso es un hijo. Primero identificar como qué rol cumple dentro del ambiente familiar. Eso también sí influye mucho porque, y también como mencionabas, el tema de estrategias de afrontamiento, qué tan fuerte se puede mostrar una persona ante un diagnóstico de cáncer de un familiar. Porque, bueno, por compartirles de igual manera, mi abuelita falleció hace algunos años, igual tuvo cáncer. Entonces, en este caso, yo como nieta, y bueno, ella era como mi mamá realmente. Entonces, fue bastante complicado. Hubo muchas veces en las que me encerraba de igual forma a llorar, mi mamá igual, mi abuelito, en este caso su esposo, también tuvo ciertas situaciones bastante complicadas de afrontar, pero como familia yo creo que sí es importante como reunirse y poder conversar de aquello, porque lo que no se habla comienza a bloquear y a enfermar más, comienza a incomodar. Entonces yo sí considero que independientemente cómo seamos o cómo reaccionemos como familia, siempre tomémonos el tiempo de poder hablar
hablar y la unión sobre todo, yo creo que fortalece mucho el tema de cómo vamos a ayudar o cómo vamos a enfrentar, no sé, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, en esta situación, tomando en cuenta que cada uno también tiene el derecho, ¿no?, de poder expresar sus emociones, ¿no? Eso es importante, y de la mano de eso tomar el tema el apoyo psicológico. Yo creo que el tema de salud mental en cuestiones del cáncer no es un lujo, sino es parte del tratamiento, no solo para la persona que está con este diagnóstico, sino también para los familiares, porque en cuidadores se ha identificado que existe el tema de la fatiga o el burnout de cuidadores. Entonces también la persona que está a cargo de la persona que está con cáncer se cansa emocionalmente, físicamente, tal vez tiene ideas o pensamientos negativos y por ende actitudes también negativas que obviamente influyen de manera negativa en sí. Entonces eso es importante, pues de emociones como las que mencioné, ansiedad, depresión, tristeza profunda, aislamiento también se puede dar, abandono del hogar, también hay casos, ¿no?, en que alguien le diagnostican cáncer y mejor deciden abandonarle. Entonces, dependiendo mucho de cómo esté estructurada la familia, pero pueden haber varias reacciones emocionales. Así es, Steffi. Y recordemos también, amigos, que como siempre hemos dicho desde que iniciamos los programas, la comunicación es base, la comunicación es fundamento de una convivencia sana o al menos saludable o al menos estable dentro de todo núcleo social. Valga la redundancia de que la familia es el nicho social, es el origen del núcleo social. Entonces, justamente por esto, busquemos siempre hablar, busquemos siempre conversar, busquemos siempre expresar lo que me está molestando, lo que no me gusta de la dinámica familiar, de las situaciones que están viviendo tal vez nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, por situaciones médicas, ¿sí? No nos consumamos solos, no nos consumamos internamente con ese dolor, con esa angustia, con esa preocupación, porque lo único que hacemos es enfermar nosotros mismos y de cierta forma agravar el cuadro de síntomas que va a presentar nuestro familiar y a la larga nuestra familia en sí. Y una cosa más, desde la parte profesional, ¿qué estrategias recomendarías tú a la familia o a las familias que están pasando por una situación de estas? Bueno, yo creo que la primera estrategia que se podría tomar en cuenta, como mencionaba Juan Pablo, es el tema de la aceptación. Entonces, eso es importante. Al aceptar, estoy abriendo obviamente mi mente, mi cuerpo, mis reacciones ante la situación que está pasando, y sin duda alguna, pues el curso, como vaya el tema del tratamiento, también voy a tener esa apertura, ¿no?, para poder recibirlo de la mejor forma y que haga el efecto que debe hacerlo. Entonces, una de las cosas es la aceptación. Por otro lado, existe ahora ya la rama y la especialización, ¿no?, de psico-oncología. Entonces, yo creo que sí es importante tomar en cuenta el tema de salud mental. Siempre a través, por ejemplo, hay grupos de apoyo, en este caso la psicoterapia individual, intervenciones del manejo de dolor también, eso es otra herramienta que se podría tener, y pues el tema de regulación emocional, porque yo creo que el tema emocional sí hay bastante inestabilidad en ese sentido cuando hay un diagnóstico de cáncer, tanto para la persona que fue diagnosticada como para los familiares. Y claro, el tema de la psicoterapia ayuda un montón porque permite incluso mejor adherencia al tratamiento, mejores resultados, el tema de la actitud que mencionaba Juan Pablo, tener una buena actitud ante las cosas que están pasando, ser muy resiliente ante la situación que estoy viviendo, ayuda también a mejorar la calidad de vida. Claro, es difícil, es complicado, sin embargo, siempre bajo herramientas o técnicas utilizadas en la psicoterapia, otorgamos a los pacientes justamente eso, formas de afrontar, formas de ser resiliente, técnicas que puede aplicar o inclusive actividades extras que pueden ayudarle, en este caso, a regular la parte emocional.
Listo, muchísimas gracias, Estefi. Estimados amigos, recordemos que el cáncer no se trata únicamente de forma médica, sino también, y muy fundamental, de manera emocional, de manera psicológica, con acompañamiento tanto al paciente como a la familia. Continuamos con el programa, estimados amigos, volvemos después de un pequeño corte. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. La única certeza. Estimados amigos, regresamos con nuestro programa. Recordemos que cada historia de pacientes de oncología nos recuerda la lucha contra el cáncer, contra la enfermedad que están viviendo. No es solamente una lucha médica, sino también una lucha emocional, social, familiar y profundamente humana, porque no hay que olvidar que ante cualquier circunstancia, sea económica, social o en este caso médica, no dejan de ser humanos, no dejan de ser personas y como tal no dejan de tener una carga emocional, una carga de estrés emocional por la situación que viven. Continuando con nuestro tema, bueno, vamos a hablar un poco sobre 3 puntos en específico, ¿sí? Vamos a hablar sobre la familia como una red de apoyo para el paciente, ¿sí? Para el paciente oncológico. Vamos a hablar también sobre la salud mental durante el tratamiento, qué importancia tiene la salud mental durante el tratamiento, qué nivel de importancia desde tu perspectiva, Juan Pablo, es la que se le da hoy en día a la salud mental. Y como tu experiencia igual nos señala, Juanpa, cuál es la esperanza y la calidad de vida de un paciente oncológico, ¿sí? Entonces yo les dejo a los dos una pequeña pregunta para que la contesten, ¿sí? ¿Qué significa realmente, desde su visión, acompañar a una persona con cáncer? Bueno, en mi caso, ahora soy una persona que cuenta mi historia a muchas personas con cáncer y gracias a Dios muchos de ellos están luchando, se habían dado por vencido, pero al escuchar que existe esperanza es como que si él pudo, porque yo no, nos metemos eso en la cabeza y ayuda mucho. Entonces, por ese sentido, yo creo que lo más importante para llegar a una persona con esta enfermedad, con cáncer, es decir que sí se puede. Al fin y al cabo, todo es posible. La única cosa que es imposible es cuando uno ya falleció, ya no tiene nada que hacer, hasta ahí se acabó las cosas. Pero mientras tengamos vida, se puede hacer las cosas. Claro, es duro, difícil, no lo voy a negar, pero se puede. Hay que seguir adelante. Justamente como dice Juan Pablo, ¿no? Todo tiene una solución. Hace unas semanas he visto en redes una frase que llama mucho la atención. Lo único que no tiene solución es cuando se cierra la caja del ataúd o la tapa del ataúd. Entonces, mientras haya vida, hay esperanza, hay ganas y hay que tratar de lucharlo, hay que tratar de ganarlo. Y con este acompañamiento, ¿cómo sería una familia, una adecuada red de apoyo? ¿O cómo podríamos decir que la familia está siendo un acompañante adecuado para el paciente? Yo creo que es importante el tema de la comunicación, como habíamos mencionado, tomando en cuenta el ejemplo que ponía Juan Pablo, lo que le pasó realmente, las palabras que usan los familiares frente a un diagnóstico de cáncer es muy importante. Entonces yo creo que sí deberían optar por el silencio antes que por decir ciertas palabras que tal vez en lugar de ayudar, de motivar o de apoyar, pues totalmente lo contrario, ¿no? Ya le dan por muerto y ya pues le dan el pésame, no sé, algo así comentaba Juan Pablo y es increíble. Y aparte, aprovechando esta pregunta, aparte del tema familiar,
yo creo que personal de salud, médicos, enfermeras, licenciadas, no sé, yo creo que sí, bueno, psicólogos también, debemos tener aquellas palabras adecuadas, correctas y aquella forma de llegar de manera positiva a cualquier paciente, con cualquier diagnóstico, ¿no? Bueno, en este caso hablando el tema del cáncer, porque sí, realmente yo creo que se deshumanizan de cierta forma al tener varios casos todos los días y de cierta forma se le entiende al médico, a la licenciada, pero siempre es un poco el tema de empatía, ser muy empáticos con la persona que está recibiendo el diagnóstico. De igual forma, como nos comentaba Juan Pablo, un diagnóstico así es para ir a la casa y ya no querer saber nada, ¿no? Y echarme a morir inclusive hay ciertos pacientes que tienen ideas suicidas, ¿no? Frente a un diagnóstico con palabras que realmente no están acordes a realizar un buen trabajo a nivel médico, a nivel profesional. Entonces yo creo que eso es importante. Bueno, Steffi nos hablaba algo acerca de si no tienes algo bueno que decir, mejor mantente callado, mantente al margen. Pero yo ahí contrapongo con una pregunta. ¿Qué tan importante o qué importancia tiene hablar abiertamente de las emociones, de los sentimientos, de las emociones que el cáncer me genera? No solamente a mí, sino a mi familia, a mis seres queridos. O sea, ¿es importante hablarlo? ¿No es importante? ¿Es bueno callarlo? ¿No? ¿Por qué? Bueno, en mi caso, mi familia a un momento sí abrió su corazón y me expresó realmente lo que sentía. Creo que todo fue perfecto en su momento. Una cosita que quiero acotar en eso es que también cuando yo salí de la operación, el médico había salido y les había dicho a mis papis que tengo 3 meses de vida, o sea, ya estaba desahuciado. Pero ellos no me lo dijeron. No me lo dijeron hasta más o menos hace unos 2 o 3 años atrás, en los que ya me dieron el alta. Porque el médico también me dijo, no sé cómo estás vivo, la verdad no hay gente que viva así. Pero, o sea, lo más importante creo que en ese momento fue que ellos se abrieron, me expresaron en verdad los miedos que tenían. Hasta mi ñaño me contó sueños que tuvo conmigo, cosas que él no podía creer, no podía entender el por qué. Mi mami también tenía mucho miedo, ya que mi abuelo falleció de cáncer de estómago y ella lo vio en la cama al lado de ella con los intestinos fuera. Entonces esa imagen de ella no se lo borraba y eso me contó, que el miedo más grande de ella era verme igual que le pasó a su papá. Entonces no sé a qué punto eso me ayudó a mí, al fin y al cabo, entender que mi familia, que mis hermanos, que mis papis tenían miedo, que igual sufrían por el hecho de mí. Llegó a una dicotomía en el que yo estaba bien pero estaba mal. Estaba bien porque ellos se abrieron, me dieron su amor, me dieron su cariño, pero también me sentía mal porque me metía en la cabeza que por mi culpa ellos estaban sufriendo, y ese sentimiento de culpa me hacía también seguir adelante, pero también era como que me generaba iras que, o sea, ¿por qué les estoy haciendo esto a mi familia? ¿Por qué estoy haciendo que en este momento, en este punto de su vida, ellos tengan que preocuparse por mí y no por las vidas de ellos, de cada uno? Entonces, como digo, había una divergencia entre los sentimientos y los pensamientos y lo que podían expresarme, porque yo sé que en esos momentos llegó alguien que nos dijo, no, en verdad quiero que hablen y se expresen realmente qué es lo que sienten y qué es lo que pasa en su corazón, en su mente. Y ahí pudieron expresar. Necesitamos de una persona externa. Era un amigo, al fin y al cabo, no fue un profesional ni nada de eso. Pero a veces necesitamos de alguien externo que esté fuera del círculo familiar y que venga y nos diga, ¿no? O sea, en verdad, hablen, exprésense, saquen lo que tengan que sacar adentro, porque muchas veces entre nosotros mismos como que ocultamos las cosas por eso. Y yo creo que en el caso de mis papis, cuando no me quisieron decir que ya estaba desahuciado, fue porque querían protegerme de ese miedo, ¿no? Uh-huh. Porque tal vez si me decían la cosa hubiese sido distinta. Tal vez si yo sabía que tenía 3 meses de vida hubiese dicho, o sea, ¿para qué voy a luchar? Si al fin y al cabo ya un profesional de la salud me dijo que tu tiempo de vida es tanto.
Entonces, ¿para qué iba a luchar? Y ha pasado, hay casos. Un gran amigo mío que falleció recientemente, una doctora de Quito le dijo: o sea, usted, señor Jairo, ya 10 años con cáncer, ¿por qué gasta recursos del Estado? Usted no debería estar vivo. Y esas palabras lo mataron. El señor luchó 10 años contra el cáncer, estaba muy bien, estaba luchando, o sea, no importaba qué, pero él seguía luchando. Lamentablemente el médico de cabecera de él lo cambiaron porque tuvo COVID y le trajeron a esta doctora, una persona totalmente inhumana, que no sé en qué punto puede decirse que es un profesional de la salud, que con simples palabras lo mató. Él dejó de hacer las cosas y cada vez que los hijos, la hija y la esposa le decían: pero Jairo, levántate, haz algo, él decía: no. O sea, la doctora me dijo que 10 años, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir luchando? Si ella me dijo que no. Entonces ahí ponemos en el plan de que qué tan importante es una palabra para un paciente oncológico. Hay muchas veces en las que sí, o sea, podemos nosotros sacar fuerzas de flaqueza y decir: sí, o sea, no importa lo que me digan, pero voy a luchar. Pero muchas veces esas palabras quedan flotando en la cabeza y son como pequeñas espinitas que nos van clavando, y en algún momento de la vida esas pequeñas punzadas que nos dan llegan a causar una herida en la que decidimos si seguimos o no. Entonces sí, a veces es importante que la familia se exprese realmente lo que siente, pero hasta qué punto pueden ellos decir lo que en verdad sienten, porque decirte directamente a un paciente: sabes qué, yo sé que te vas a morir, que tal vez es real, ¿no? Porque no sabemos lo que puede pasar. Pero esa palabra, ¿cuál es la diferencia en la que el paciente siga adelante o se quede ahí? Siga luchando o vaya a su cuarto a morirse. Entonces, en mi caso, yo creo que todo fue perfecto. Dios supo cómo hizo las cosas, les dio las palabras y los pensamientos correctos a mi familia, me apoyaron, me protegieron en su momento y hasta ahora son mi mayor soporte. Y agradezco cada palabra, cada apoyo, cada abrazo, cada lágrima que derramaron por mí. Los amo con todo mi corazón, no solo a mi grupo familiar más cercano, mis hermanos, mis papis, mis primos, mis primas, mis tías, a las personas que me estén escuchando, amigos, un amigo tan maravilloso que me fue a ver el Solca y de verme así él casi se desmaya, mejor yo le di mi cama para que se acueste ahí. Entonces son cosas que te hacen darte cuenta que las personas que te rodean en verdad tal vez no hagan mucho. Eso es lo que ellos pueden estar pensando. Pero suman. Sí, pero, o sea, qué tan importante es darte cuenta que te sientes apoyado, que te sientes que si es que te vas a caer, ellos te van a levantar, que una palabra de cariño puede ser la diferencia en el que hoy día me sigo adelante o hoy día me decaigo. Entonces, gracias, ¿no? Tengo más que decirles a ellos que gracias. Justamente lo que menciona Juan Pablo, ¿sí? Se da esa dicotomía, creo yo, tanto en el paciente como en la familia, de que por qué yo como paciente y ya como adulto, ¿sí? No hablamos de los niños con diagnósticos oncológicos, sino como adulto, ¿por qué le estoy haciendo sufrir yo a mi familia? Si yo ya soy un adulto, ya debería tener otro tipo de vida, debería ser apoyo y sostén de mi familia, no una carga o una preocupación más para mi familia. Pero se da también esa dicotomía a nivel de familia, de que o le seguimos empujando y le apoyamos o le dejamos ahí solito a ver qué pasa, ¿no? Y ahí es donde se pone a prueba también el amor y la entrega que tiene una familia por sus miembros, el saber respaldar y apoyar a cada uno de sus miembros. Algo que decía también Juan Pablo y lo guardo en mi cabeza para más luego una pregunta, pero bueno, ahorita tengo un saludo para Juan Pablo de parte de María José Zambrano desde Manta. Dice: un hombre digno de admirar y de aplaudir. Así es que gracias Majito, un abrazo José. Y un besote enorme a la distancia. Sí, ya te lo daré en persona. Para que vean que nos están escuchando. Y de lo que decía Juan Pablo también, hablaba acerca de que la familia muchas de las veces protege, y en ese afán de proteger, sobreprotege al miembro que está padeciendo por esto. ¿Qué tan funcional, qué tan bueno, ¿sí?, desde la mirada psicológica, es la sobreprotección? Yo he visto casos de que no le diga eso para que no se ponga peor, o hay que evitar hablar del tema en casa porque si no se debe deprimir. Entonces,
¿qué tan sano, qué tan viable o funcional puede ser el obviar ciertas cosas o buscar sobreproteger en este caso, al miembro herido, al miembro enfermo? Ok, hablar de sobreprotección en general no es lo correcto, no es lo adecuado, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante, es un aprender, creo yo, dentro de la dinámica familiar, cómo es que nos vamos a manejar, pues con mi familiar que está con este diagnóstico. Porque el tema de sobreprotección, si bien es cierto, puede ayudar, pero también puede perjudicar. Puede perjudicar al realmente no saber la realidad o al no saber la verdad de su situación. Entonces, yo creo que no se podría establecer algo como definitivo o algo como tajante en ese sentido. Yo creo que depende mucho, como mencionaba, de la dinámica familiar, del tema de la comunicación, el tema de confianza que existe entre los miembros de la familia. Y yo creo que es un aprender, tanto para el paciente diagnosticado como para la familia. Durante el tratamiento, ir aprendiendo qué ayuda, qué no ayuda, qué está bien, qué le hace bien o qué le hace mal. Entonces, en ese sentido, es un aprendizaje para ambos aspectos. Y pues a través de comunicación, a través de la unión, yo creo que se podría ir estableciendo pues cómo va a ser esa dinámica o esa comunicación. Listo, Steffi. Bueno, otra pregunta más. Y esto creo que es directo para Juan Pablo. ¿Cómo se reconstruye una vida? ¿Sí? Desde donde yo recibí mi diagnóstico y el tiempo que pasé en tratamiento. ¿Cómo reconstruyo mi vida después del tratamiento? Bueno, en mi caso, la realidad en la que yo viví no me dio tiempo como para pensar, poner un punto de partida después de mi tratamiento y seguir, ¿no? Yo me di tiempos, como les comenté anteriormente, en los que yo dije, a tal fecha ya juego de nuevo, a tal fecha vuelvo a comer de nuevo, porque a los 3 meses volví de nuevo a comer. Y comencé mi tratamiento de quimioterapia, radioterapia, pero sin embargo, con la quimioterapia yo seguía trabajando. Pasaban los días que tenía que pasar en cama mal y volvía a seguir. Pero ya llegó un punto en el que yo ya me veía fuerte de nuevo, yo ya me vi, entonces dije, no, pues, o sea, ya lo logré, lo conseguí, y de aquí en adelante es una vida diferente. Puse un punto de partida en el que yo ya no había nada que no podía hacer. O sea, si le gané al cáncer, no hay nada que no, o sea, cualquier cosa que se ponga enfrente mío, lo voy a lograr, lo voy a superar. Y fue como que ese momento del antes y después, un complemento para mí, porque antes del cáncer no estuve tan bien como después del cáncer. Antes del cáncer, como les digo, no podía comer nada ya, los problemas gástricos eran terribles, y después del cáncer, después de haber pasado tanto, de haber perdido mi estómago, poder comer normal era algo increíble, o sea, y lo agradecí, y lo agradezco todos los días. Llevarme un bocado de comida para mí es algo genial, es algo estupendo. Cuando escucho que alguien va a hacer dieta, le digo, ¿por qué? O sea, si una bendición es comer, por Dios, ¿qué pasa? Entonces, o sea, sí fue un antes y un después en el hecho de que tal vez el cáncer me tuvo que enseñar lo que estoy viviendo ahora y darme cuenta que tan maravillosa es la vida, que tan linda es la vida, que el día de hoy tal vez muchas personas que tenían sueños hoy día no se levantaron. Y sin embargo, yo después de todo lo que tuve que pasar, los atravesares, miedos, llantos, dolor y todo eso, estoy aquí mejor que nunca. Y sí, o sea, puedo marcar un antes y un después del cáncer, pero la verdad, si es que me hacen escogerlo, prefiero el después del cáncer. Y eso es algo genial, sí. Juan Pablo. Tenemos otro saludo para Juan Pablo. Dice, soy Gabriela Ocío. Un gran saludo para Juanpa. Es un gran hombre y un gran ejemplo. Dice, tiene unas grandes ganas de vivir. Un abrazo de una venezolana que lo admira mucho, dice. Gracias, Gavita. Un abrazo. Bien. Bueno, vamos a continuar un poco. Bueno, chicos, ¿qué aprendizajes nos puede dejar este tipo de experiencias para la vida? ¿Sí? Desde tu perspectiva como paciente, desde tu perspectiva como profesional, ¿qué tipo de aprendizajes deja circunstancias de este tipo, de esta naturaleza, para la vida que yo puedo aplicar en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos, para
no sé, cambiar, hacer una revolución en mi vida, en mi estilo de vida, en mi forma de vivir? Bueno, yo creo que podría partir desde que las personas que nos rodean son las personas que nos dan el aliciente para seguir. Entonces, el primer aprendizaje es rodearte de personas que te den esos ánimos para seguir. Porque como dije anteriormente, hay personas que lamentablemente es preferible sacarlas de tu vida, no por malos, o no porque seamos idiotas o cosas así, ¿no? La verdad es que sí, o sea, ¿para qué traer personas negativas a nuestra vida si lo que necesitamos es vivir y disfrutar de la vida? Lo segundo es que hay un momento en nuestras vidas en los que tenemos que aprender a ser fuertes, nada más. No hay otra más. No hay excusas. El miedo existe, pero tenemos que romperlo. Entonces no hay otra cosa más. O somos fuertes o somos fuertes. Y con lo que dice Juanpa, les dejo una frase. ¿Qué es mejor? ¿Vivir con miedo o vivir sin miedo? Para mí es vivir con miedo. Si es que me dicen tengo miedo, claro que tengo miedo. Si tengo miedo que me va a regresar el cáncer, claro que tengo miedo. No es decir ya superé el cáncer y qué lindo, qué bestia, todo es un arcoíris, un paraíso, no. Y ya se acabó. Sí, exactamente. El miedo está, pero el miedo, si lo tomas desde el punto de vista que el miedo te ayuda a ser más grande, a ser más fuerte, porque cada vez que vas venciendo esos miedos, sigues siendo mejor cada día, vas más fuerte, eres más resiliente, te da más ganas de seguir viviendo, le metes más ganas a la vida. Un problema pequeño ya no lo ves de la misma manera, pero el miedo está ahí, el miedo está presente. Entonces, si es que aprendes a vivir con el miedo, es lo mejor que puedes hacer. Chévere, Juanpa. Bueno, amigos, vamos a terminar ya con el programa. Vamos a un pequeño corte y regresamos ya con nuestro cierre. Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza. Identidad radiocultural, la mente sana del dial. La única certeza. Y bueno, queridos amigos, vamos ya cerrando nuestro programa la tarde de hoy, recordando que el cáncer nos cambia la vida, pero también puede fortalecer nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos personales. También redefinir nuestras prioridades de vida, como decía Juan Pablo, ver los problemas de una forma distinta, aprender a vivir con miedo, pero seguir viviendo, no dejar de vivir. Y también nos enseña el valor de la salud mental, el valor de la estabilidad mental, del cuidado y de la protección mental. Vamos a cerrar ya con los chicos. No sé, Steffi, Juanpa, unas palabras de despedida. Bueno, yo bastante agradecida con Dios, con la vida. Como les comentaba acá a mi colega y a Juan Pablo, les decía que yo salí aprendiendo un montón ahora. Realmente fue una experiencia bastante gratificante compartir contigo. Y nada, las personas que nos están escuchando, si están atravesando esta situación, escuchen a Juan Pablo y pues desde la parte psicológica, profesional, recuerden que es bastante importante el acompañamiento a nivel terapéutico, ayuda a mejorar la calidad de vida, ayuda a adherirse al tratamiento. En general, igual el tema familiar es muy importante y nada, valoremos todo lo que tenemos también. Gracias. Muchas gracias, Steffi. De pronto, ¿alguna forma de que pueda contactarte nuestra audiencia? Sí, les doy mi número de teléfono 0987 51 13 53 o por redes sociales como Stephanie Sánchez. Muchas gracias, Steffi. Juanpa, nuestro invitado estrella. Yo no sé qué decir, la verdad, para despedirme. Las personas que nos han escuchado en este momento, solo quiero decirles, primero, que tienen un ticket de vida maravilloso, gástenselo. La vida es tan hermosa, tan linda, que ponerse a pensar en cosas tristes, penas, rabias, rencores, no tiene sentido, porque es tan efímera que tal vez mañana no estemos aquí.
Y si alguien está pasando por esto, alguien está atravesando con un diagnóstico, escríbanme, llámenme, estoy a las órdenes de cualquier persona. Así como les he contado aquí, tengo miles de historias más, tengo muchas cosas que me ayudaron a mí, cosas naturales que aún las sigo consumiendo, plantitas, cosas así, ¿no? Pero que en verdad me ayudaron muchísimo, o sea, en verdad, son cosas que yo puedo decir, sí, miren, esto me ayudó, y a las personas que las he recomendado les ha ayudado muchísimo. Ahorita estoy con una amiguita, Verónica Mena, que espero me esté escuchando. Igual es una guerrera en este momento, está atravesando por eso. Igual estoy ahí dándole apoyo y explicándole todo lo que tiene que hacer, y muchas cosas le han ayudado. Entonces, si hay personas que estén atravesando por el cáncer, llámenme, estoy a las órdenes, cualquier cosa, estoy a un mensaje de distancia. Voy, les visitamos, salimos, hacemos lo que sea, pero no quítense de la cabeza que el cáncer es muerte. Aprendan de que el cáncer es una oportunidad de encontrar algo mejor, porque no saben la fuerza que van a encontrar después de que le ganen al cáncer, porque el cáncer es ganable. Métanse en la cabeza, el cáncer es ganable, y no saben lo tan maravilloso que es decir, yo le gané al cáncer. Y así que si yo pude, a todas las personas que están pasando por eso, ustedes también pueden. Les mando un abrazo gigante. Chévere, Juanpa. Y ya que tú lo dices, ¿qué número te pueden encontrar las personas? Claro que sí, al 09 99 71 77 37. Chévere, Juanpa. En nombre de Juan Pablo, puros 7. Chévere, Juanpa, muchas gracias. El número perfecto. Y bueno, estimados amigos, ¿sí? Hoy recordamos que detrás de cada diagnóstico, no solamente del diagnóstico de cáncer, de diagnósticos oncológicos, existen personas. Detrás de cada situación médica hay una persona que necesita apoyo, que necesita comprensión, y como decía Juan Pablo, necesita esperanza, necesita ver y aprender que no porque tenga ese diagnóstico su vida se acabó, que no porque haya recibido una situación tan fuerte como es un diagnóstico de cáncer, tiene todo perdido, ¿sí? Sino al contrario, es una nueva oportunidad que tiene para sacarle el jugo a la vida, para hacer lo mejor que puede, para dar todo lo que no pudo dar antes, darlo a partir de ese momento, ¿sí? Y recordemos también que la salud mental, no solo del paciente, sino también de su familia, no es un complemento de la lucha contra el cáncer, sino es algo que va muy de la mano, va muy pegado, va muy, digámoslo así, muy pegadito, muy cosidito, va ahí soplándole la nuca al diagnóstico, porque sin salud mental no podemos salir de esto, ¿sí? Porque podemos tener los mejores médicos, podemos tener los mejores tratamientos, podemos estar a la vanguardia del tratamiento médico, pero si no tengo la salud y la estabilidad mental y el acompañamiento adecuado, muchas de las veces nada de esto me va a servir, ¿sí? Recuerden sus redes de apoyo, recuerden sus amigos, recuerden amigos gratos como Juan Pablo, que están dispuestos y predispuestos totalmente para poder ayudarlos, para poder acompañarlos. Y recuerden que igual siempre van a contar con personal de salud, psicólogos, que están prestos y listos para poder dar una mano, una escucha atenta, una escucha pronta a cualquier situación que estén viviendo. Para mí ha sido un gusto, como siempre, y un placer poder contar con mis invitados y estar aquí en el programa. Mi nombre es Paula Aguilar, soy psicólogo clínico, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, estimados oyentes. Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó La única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.